Continuamos acá a través de Mundial FM. Gracias, amigos, por estar en nuestra sintonía. Señal abierta 96.1 FM de nuestra estación radial y la señal digital para todo el mundo. Ya nos pueden ahora mismo escuchar, mirar a través de Intermedia Ecuador en las diferentes plataformas digitales y también redes sociales. Contamos ya con la presencia de nuestra invitada, la doctora Patricia Herrera. Doctora, qué gusto saludar con usted. Buenos días, bienvenida. Quisiera empezar preguntándole qué piensa sobre la decisión de la CONAIE de expulsar a los 6 asambleístas de Pachacuti que se unieron al gobierno y ahora están en una mayoría oficialista en la asamblea, hipotecando los principios y valores que guían, que orientan, aunque de alguna forma se ha perdido ese horizonte, a Pachacuti y obviamente a la CONAIE. Doctora, bienvenida, buen día. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias por la invitación y por la paciencia de las personas que nos están escuchando en este momento. Un buen día para todos. Lo sucedido en el 8º Congreso de la CONAIE que se realizó el fin de semana no es otra cosa que la expresión de la Asamblea y de una decisión que se había tomado. Con la CONAIE es una organización ya que tiene varias décadas y que en sus principios está el no alinearse con un gobierno, porque obviamente la agenda de la CONAIE es una agenda que trasciende la coyuntura de los gobiernos. Entonces, la decisión tomada por la Asamblea de la expulsión de los 6 asambleístas que están alineados con el gobierno, pues obviamente tendrá también su proceso, porque Pachacuti es el brazo político y la expulsión de Pachacuti deberá ser decidida en ese espacio político, el espacio de Pachacuti. Pero sin embargo, la CONAIE tiene una fuerte presencia en Pachacuti, por tanto, creo que esta decisión al no alinearse, sabiendo que las decisiones son colectivas y que dejaron 3 asambleístas que están siguiendo la línea y los 6 asambleístas que están junto con el gobierno, pues ahí yo creo que hay un gran error. Lo mismo que sucede cuando se trató de poner a la CONAIE como respaldo para un determinado movimiento o agrupación política para la presidencia. Son errores que van también pasando factura. Y las decisiones que se han tomado al inclusive expulsar a personas que están con el gobierno, pues dice mucho de la nueva orientación que se quiere tener en la CONAIE, de la nueva aglutinación y de retomar el proyecto político y la agenda de la CONAIE. Entonces, y que es una agenda que en muchos casos es contradictoria a quienes están o al enfoque que se está tomando en los diferentes gobiernos. Hablamos del tema minero, del tema petrolero, hablamos de la salud intercultural, de educación intercultural y también de toda esa construcción del Estado plurinacional que está contemplado en la Constitución de la República. Doctora, es el momento que la CONAIE un poco reoriente su accionar en función a los principios que le vieron nacer a esta organización social del país y dentro de ella también Pachacuti. Bueno, en la década de los 80, después de todo un proceso político y preparándose para lo que fue el año 1992, que tenía una gran significación, después de los 500 años de la llegada de los españoles acá y que comenzó toda una etapa de expropiación y una etapa muy, muy fuerte para los pueblos indígenas especialmente. Se retoma el tema de la CONAIE, que tiene 3 grandes agrupaciones, las agrupaciones, los pueblos y nacionalidades de la Amazonía, que están alrededor de la Confeniaye, los pueblos de la Sierra y las nacionalidades que están con Ecuarunari y los pueblos montubios con la CONAICE. Entonces, estas organizaciones son agrupadas, son aglutinadas. Esas son la base de la CONAIE. Así es, por la CONAIE. Y la CONAIE se ha transformado en un movimiento, obviamente un movimiento político, no partidista, que ha irrumpido
irrumpió sobre la historia del Ecuador y ha sido una lucha tan grande y los ojos puestos en este Congreso precisamente es por ello, porque a pesar de los fraccionamientos, las disputas que ha habido al interior, sigue siendo uno de los grandes movimientos organizativos. Uno de los más fuertes del país, por supuesto. A pesar de los cuestionamientos que se han dado, especialmente estos últimos años, por esa forma de conducir del señor Issa, un poco entregado a la revolución. Bueno, y no solamente el caso de Leonidas, sino recuerden el gobierno de Correa, que trataron de meter y en realidad metieron las manos en la organización y ciertos dirigentes que fueron parte del gobierno de Correa, que inclusive usted recordará en los primeros años Pachacuti promovimos, no puedo quedar fuera, promovimos la candidatura de Rafael Correa en la primera vuelta y después de eso me parece que al segundo año que se rompió, pero quedaron algunos líderes ahí y la Revolución Ciudadana, la Alianza País anteriormente, que tenía sus brazos al interior. ¿Qué quiero decir con ello? Y recordando estos errores también que fueron motivo de análisis. Pero errores, doctora, permítame, porque Pachacuti siempre ha estado con diferentes gobiernos, no solamente con Rafael Correa. Sí, voy a esto. Entonces, en el caso de la CONAIE, siendo un movimiento organizativo y que tiene además una agenda de construcción de Estado plurinacional que va más allá de cualquier coyuntura política. Más allá de cualquier ideología. Así es. Entonces, esto es lo que hace que precisamente se trate de buscar una nueva línea en la cual no estén con un gobierno actual o con alguien que pretende hacer gobierno. Entonces, hay un proyecto político propio. En relación a Pachacuti, cuando se constituye, fue el brazo y es el brazo político del movimiento indígena. No hay que confundir. Entonces, pero Pachacuti nace también con unas bases de organizaciones sociales, barriales, emprendedores, la organización de vendedores informales, en fin, toda una agrupación que luego se cindió. Y claro, también una parte fueron a otras organizaciones políticas, pero Pachacuti en esencia busca llevar esta agenda del movimiento indígena del Estado plurinacional, debería llevarla a todos los planos en donde se está y convertirse en una alternativa en gobiernos locales como juntas parroquiales, a las cuales pues ha habido una gran presencia de Pachacuti, luego a las alcaldías, a las prefecturas y posteriormente a la asamblea para ver las leyes que deben fortalecer este proyecto político. Y ahí viene en relación a la pregunta anterior, si es que no están alineados y que hay cosas como estas, por ejemplo, ¿no? Que se quiere extinguir el cooperativismo, obligar a las cooperativas a que se conviertan en bancos, que tienen otra lógica, obviamente están rompiendo los preceptos bajo los cuales fueron electos y bajo los cuales también es la cobija que tienen y es el paraguas que tienen para tomar las decisiones. Entonces, obviamente, el salir de este marco que rige las acciones y las decisiones, obviamente es motivo de esa expulsión. Así es que ahora estamos frente a ese escenario, vamos a ver qué es lo que sucede en Pachacuti en los próximos días, pero esto tendrá un proceso que va a durar un poco más de tiempo. Doctora, vemos de que tanto la CONAIE cuanto Pachacuti un poco se han desmarcado de los verdaderos principios con los cuales nacieron. Y más bien han llegado al entreguismo a diferentes gobiernos de turno. Y eso como que ha desgastado terriblemente a esta organización que salió o que apareció en el país como una alternativa de defensa popular verdadera. Diferenciemos lo que son las dirigencias de las bases. Yo creo que en las bases, en las diferentes organizaciones hay una discusión riquísima. Por supuesto que también hay gente que está alineada con los gobiernos de turno y se convierte en una oportunidad, y eso es lo que precisamente daña a la organización política, a la organización de la CONAIE, y esto lo hacen a título personal, y cuando llegan no a al entreguismo, organizativo. Especialmente en la Asamblea, doctor. En la Asamblea Nacional, yo creo que ahí el interés... Ahí es el problema fundamentalmente. El interés de llegar a determinados puestos no se puede. Cuando hay principios, cuando hay coherencia,
Esa coherencia es la que guía las decisiones. No se puede entregar la coherencia, la lucha de un pueblo, los principios de un pueblo, no se puede entregar a ningún gobierno. O sea, llega el entreguismo en base a sus intereses, olvidándose de esos principios fundamentales que debe guiar su accionar dentro de cualquier espacio público. Eso se olvida. Lo que se ha cuestionado tanto, porque finalmente usted recuerde en la década pasada nomás, cuántas marchas, cuánta gente murió, cuánta gente fue afectada para luchar contra las dictaduras, la dictadura de esos gobiernos, porque no ha sido solamente dictaduras militares. Entonces, y entregar toda esa lucha por decisiones o por puestos o por intereses personales, me parece que es una gran incoherencia. Cuando Pachacuti nace como este brazo político para llegar a determinar el Estado plurinacional, y perdone, puede sonar romántico, pero ese es el eje y eso es lo que se debería lograr. Entonces, y creo que por ahí la borrachera del poder, del poder momentáneo, entonces hace que se pierda la esto. ambición. Tuvimos 27 asambleístas en periodos anteriores, 27. No habíamos tenido una bancada tan grande. Pero la cuestión ahí también es quiénes van a representar a una organización política con tanta historia como es Pachacuti, con tanta historia como es la CONAIE. Entonces, ahí también hay problemas alrededor de las coordinaciones provinciales. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por dónde se está yendo? ¿Realmente Pachacuti están haciendo que sea o están promoviendo que sea una alternativa o están haciendo más de lo mismo que hacen otros partidos y otros movimientos? Entonces, si es así, ha perdido la línea de tiempo histórica que ha marcado todos estos hitos en el Ecuador. Lamentablemente, pero yo creo que ahora es un momento de recuperación, es el momento para volver nuevamente esta CONAIE cindida por todas estas diferencias, volverlas nuevamente a enmarcar en el proyecto político, que va a haber diferencias, por supuesto que sí, es una organización deliberante, pero esa deliberación debe llevar a decisiones colectivas. El Congreso del fin de semana es una muestra de ello, 1.700 personas de diferentes nacionalidades, de diferentes pueblos, entonces hablando diferentes lenguas, eso es del Ecuador. Y luego, pues trabajando en mesas, hay 65 mandatos para el Consejo de Gobierno, porque en el caso de Marlon Vargas, él es solamente el presidente de la CONAIE. Y cuando digo esto solamente, perdonen ahí esto entre comillas, porque es el Consejo de Gobierno y son las organizaciones las que deciden. Las decisiones son colectivas, no son individuales. Entonces, quien está a la cabeza, el dirigente que está a la cabeza, lo que tiene que hacer es poner en ejecución todo el mandato del Congreso, que son los representantes de las bases de los diferentes pueblos y nacionalidades del Ecuador. Doctora, veíamos que ahí había varios candidatos, pero varios candidatos de diferente línea política, no de Pachacuti como tal, porque vemos de que han ido perdiendo ese horizonte. El caso del señor de Chimborazo, el señor Guamán, y otros que más allá de pensar en rescatar a la organización de lo cual estamos hablando en base a sus principios, más bien se deben a otras ideologías o a otras tendencias, o en este caso al gobierno. Bueno, a Fernando Guamán le conozco desde hace ya un buen tiempo. Él recordará que estuvo también preso en las protestas en el gobierno de Correa, y en donde tuvimos heridos, fue una etapa sumamente difícil. Fernando viene desde las bases, viene desde con algunos encargos de la comunidad, luego de su organización de segundo grado, llega al movimiento indígena, y luego pues los puruáes también lo que dijeron, vamos a la presidencia de la CONAIE, ¿no? Entonces eso era el puntal para tener una representación. Creo que más allá de las cuestiones de hecho de alinearse con gobiernos, que es un tremendo error, porque son organizaciones que deben buscar la construcción de esta
de esta agenda política, más no de agendas coyunturales, y peor aún con enfoques como los que tenemos en la actualidad. Entonces van y sucedió lo que habíamos visto en redes sociales, ¿no? Que Fernando Guamán pues le sacaron del Congreso, y ahí hay una posición, dicen, a ver, ni Correa ni este gobierno. Novoa. Entonces, ya, ahí está Novoa. Entonces, pero eso me parece correcto, doctora. Esto es tomar una línea y decir, miren, aquí no nos vendemos. Aquí estamos, el Congreso se hace independiente de estas dos líneas. Y claro, ahí en un inicio, Leonidas parecía que él iba a la reelección, porque hicieron una modificación al reglamento, inclusive. Entonces, lo que no estaba permitido antes, sin embargo, estaban alineándose en eso, pero una posición sumamente fuerte. Decir ya lo de Correa ya sabemos, pero tampoco este gobierno, entonces tomamos una tercera vía. Y esa tercera vía esperamos que no esté alineada con uno de los gobiernos. Una cosa es llevar a la mesa de diálogo, a la mesa de diálogo estos elementos centrales. Vuelvo, minería, es una línea roja, explotación petrolera, que ahí está el gobierno, está poniendo sus ojos en cuánto dinero puede extraer de ello. Sí, ese es el interés. Entonces va a ser un choque de enfoques que va a haber, el tema de las privatizaciones, el tema, por ejemplo, en donde se pueden, posiblemente habría algunos acuerdos, la salud intercultural, educación intercultural. Ya sabemos lo que sucedió con tantas escuelas cerradas y cómo eran los niños obligados a caminar tanto tiempo para ir a las famosas escuelas del milenio, que luego no fueron ninguna alternativa. Entonces, claro, cómo han ido rompiendo también esto que ha sido el ir consiguiendo, pero con sangre, con fuerza. Cuando digo con fuerza, ha sido pero una persistencia tal para conseguir lo que era la educación intercultural bilingüe. Claro, yo no quiero tampoco dorar la píldora, porque habían problemas y había que llegar a la calidad, pero no era la cuestión de simplemente de un plumazo desaparecerla. La salud intercultural, el tema ahora, de los la educación saberes, intercultural prácticamente se ha desaparecido. Están tratando de abrirla, lo de la Mautahuasi, pero creo que la cuestión va más allá. A ver, escuelas, pero escuelas con calidad, colegios, pero colegios con calidad. Entonces, calidad educativa, universidades, a ver, y entender que en el Ecuador somos tan diversos que tenemos nada más ni nada menos que 14 nacionalidades, 18 pueblos con diferentes lenguas, con diferentes formas de ver, que cuando se habla de la Pachamama se habla de la vida, se habla de la tierra, se habla del agua. Entonces, y se habla del futuro, de lo que estamos aquí presentes y que debemos dejar para las siguientes generaciones. Entonces, todo este tipo de cosas, estos elementos, constituyen una forma de ver completamente diferente, que no es la extracción, la explotación o toda la erosión que estamos teniendo en este momento para llegar a incrementar ciertos capitales, o el querer romper el cooperativismo, que tiene un concepto profundamente social, para llevarlo a un banco que tiene solamente un objetivo de rentabilidad. Entonces, son posiciones, formas de ver la vida, formas de ver el país, que son obviamente que no tienen puntos de encuentro con enfoques privatizadores y enfoques sociales y enfoques colectivos. Entonces, de eso se trata. Y cuando los representantes van a la asamblea, van y votan y avalan una ley que rompe con estos principios, ¿qué es lo que queda? Es que ahí es el problema, doctora. O sea, se van al entreguismo en base a acuerdos personales, hipotecando los intereses de todo un pueblo. No, y el caso de los seis asambleístas ahora de Pachacuti, que no es la primera vez. En cada asamblea siempre tenemos esos problemas, doctora, de que hablando de Pachacuti, que nos ocupa en este ámbito, mire, siempre hay asambleístas que no están comprometidos con los principios en este caso, de Pachacuti, de la CONAIE, sino que se van al entreguismo y simplemente no les importa nada y votan a favor del gobierno de turno que tiene mayoría en la asamblea. Lo que está pasando ahora, inclusive con la vicepresidenta de la asamblea, que es el Chimborazo. Al momento de cuando hay coherencia, muchas veces esto no es cuestión de votar con quién más le puede dar o quién más votos tiene. Es la coherencia que hay uno con
las bases de la cual es representante, 2, con su propia conciencia, 3, con su forma de ver, con su ética, y la coherencia con sus principios. Entonces, ¿qué Pero es lo esos que va principios guiando? creo que han perdido, doctora, o sea, porque ya no se nota en el Bueno, accionar de los políticos en la actualidad. o serán otros principios, ¿no? Principios no colectivos, sino individuales. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que ahí cuando se pierde la brújula, yo creo que ahí las organizaciones tienen un jalón de orejas. Y es lo que ha sucedido. Entonces, a decirles, a ver, ustedes están representando esta organización, no pueden hablar más que están hablando a nombre del movimiento indígena o de la CONAI, o no, ya les han quitado esa autoridad. Entonces, ahora se transforma en una representación nada más que individual. Entonces, bloque de Pachacuti, el bloque de Pachacuti ahora, después de las decisiones que tome Pachacuti, probablemente se quedará en 3. Ya no existen, o sea, se queda en 3 prácticamente. Pero en 3 que han mantenido también la coherencia. Y eso es, hay que resaltar. Así O es. sea, que han mantenido sus principios, sus valores y su coherencia. Así es. Es que así tiene que ser el ser humano. Y en el Congreso ha sido reconocido. Por supuesto. Entonces, muchas veces es duro. Cuando asumía estas funciones, muchas veces tuve que votar en contra sola, porque me parece que no es un partido de fútbol, y si uno tiene que votar sola en coherencia, hay que hacerlo. Entonces, esos son los principios que rigen la vida de uno, pero también la ideología y el respeto para saber de dónde venimos, ¿no? De dónde estamos, quiénes fueron los que promovieron, y el respeto a la decisión del pueblo de ponerles en estos cargos. Ahora, doctora, si bien es cierto, la decisión del Congreso de la CONAIE de expulsar a los 6 asambleístas descarriados de Pachacuti, tal vez no fue el rol de la CONAIE, es más bien el rol del Pachacuti. Pero ¿en qué medida puede pesar esa decisión de la CONAIE para que Pachacuti termine ratificando esa decisión de expulsión de estos 6 asambleístas de Pachacuti, quienes aseveran de que no ha habido el debido proceso, en fin, o sea, y piden que la actual directiva o directorio de la CONAIE revise ese proceso, ese procedimiento o esa decisión? A ver, la CONAIE ha tomado esta decisión en asamblea, por tanto se transforma en una decisión colectiva y en una decisión, en un mandato para el no es una decisión de la CONAIE. Es de la asamblea, que es el máximo Entonces, organismo. así es. Luego tendrán, la CONAIE es parte de Pachacuti. Pachacuti en el pleno tendrá que recoger esta decisión y luego se tendrá que someter a análisis y tomar la decisión, porque este es el brazo político, Pachacuti es el brazo político. Luego de eso, otro de los elementos es que todas estas decisiones, los 65 mandatos, incluido deberá ser conocido también en territorios. Entonces ahí en agosto tengo entendido que se convocará a elecciones para la coordinación de Pachacuti, que está habiendo también renovaciones. Entonces, ¿cómo va a incidir esto? De hecho, quien está ejerciendo un mandato o está de autoridad en determinado momento, también es parte del Consejo Político. Así es que habrán los espacios, habrán pugnas posiblemente, pero yo creo que en esto ya la decisión de la Asamblea de la CONAIE está tomada y tendrá que ver los mecanismos para que esto se efectivice. Yo creo que es hora de que se vaya sentando precedentes. Caso contrario, esta historia se repite cada vez que hay una nueva asamblea. Claro, y que no sea una cuestión personal, sino que sea un análisis político, y si ha habido equivocaciones, pues ahí saber enmendar esas equivocaciones, porque lo peor que puede pasar es que nació como una alternativa, se decía en un momento, a ver, todo esto, esta trayectoria y todo lo que pasó en los años 90, la CONAIE, el movimiento indígena, logró incidir, y no solo indígena, Montubio, el pueblo mestizo, logró incidir sobre la historia del país. Entonces, para llegar a estos espacios de decisión en donde se maneja presupuestos, se establecían ahí las primeras juntas parroquiales, usted recordará. Luego de eso, decían llegar con esos espacios desde ese brazo político para hacer las cosas diferentes. Pero si no se hace las cosas diferentes y se transforma en un partido, en un movimiento que hace más de lo mismo, no estamos siendo una alternativa para el país. Entonces, ¿cómo se cambian las cosas?
cambiando a las personas que hacen las cosas. Parecería un trabalenguas, pero es así. Y si queremos ver un horizonte diferente, hay que ir tomando ciertas decisiones, por más duras que sean, decisiones que permitan enrumbar, que esos errores no se vuelvan a cometer y que tampoco aparezcan espacios de oportunidad para que a cambio de cualquier cosa se diga, bueno, aparezco como candidato, cuando no hay ni siquiera un conocimiento de todo lo que ha sido este proceso organizativo que ha costado, Miguel, ha costado vidas. Ha costado mucha gente, muchas movilizaciones, y no ha sido por incendiar el país, no es eso. Es luchar porque el país continúe, porque el país tenga realmente un camino para que vea las poblaciones, que es la mayoría, las poblaciones más vulnerables, los niveles de pobreza a los cuales usted está hablando, cómo está el sistema de salud, el tema, ¿por qué ahora tenemos estos problemas de niños asesinos? ¿Qué está pasando en esos barrios? ¿Cómo está la educación? ¿Cómo está la salud? ¿Cómo está la atención? ¿Qué es lo que está sucediendo con el núcleo de la familia? Entonces, ese análisis integral que va más allá de la cuestión de decir, bueno, de aquí puedo sacar dinero, de acá al otro, de aquí puedo favorecer a esto. No, es pensarle el país de una manera integral, el territorio de una manera integral. Y precisamente esa era la agenda que está propuesta, que está todavía, que está ahí, que está por hacerse, el Estado plurinacional y la construcción de estas nuevas condiciones de Ecuador que permitan ver el futuro. Doctora, a propósito de lo que usted hablaba, mire, ya nos enteramos de que en provincias, y en Chimborazo no es excepción, hay muchos interesados por tomar la coordinación provincial, e inclusive ya tienen sus aliados de quienes podrían ser los futuros candidatos a las dignidades de elección popular seccionales que se vienen. Es decir, comienza a haber una ambición desaforada también para captar la coordinación de Pachacuti, porque de ella dependerá quiénes serán los nuevos candidatos que lo representen al movimiento en cada provincia, y en el caso de Chimborazo. Mire usted cómo está. Ahí hay voy a ser infidente con todas las personas que me escuchan. En algún momento, cuando ya me enteré que habían las elecciones, porque tampoco es que existan convocatorias amplias, ¿no? Entonces, cuando hay voces disidentes, claro, no, es mejor no convocar, pero lo primero que vi, no me he cambiado de camiseta, no pienso cambiarme, entonces sigo siendo Pachacuti, y dije, bueno, ¿estaré todavía en los padrones? Sí, estoy en los padrones. Todavía. Entonces, no he renunciado, no renunciaré, como decimos, pero la cuestión es en ello. Yo creo que es una convocatoria a retomar, porque de hecho ya comienzan a ver, y no pasa solamente en Pachacuti, ¿no? Voy de este puesto, luego tomo este otro puesto, entonces luego solamente falta estrellita de Navidad. Entonces, ¿se construye democracia de esa manera? Yo creo que no. Entonces, cuando el espacio en el que o que el pueblo le entregó la confianza, es para servir, no es para servirse, y lo he dicho en todos los medios, no es para servirse. Entonces, creo que lo primero es, a ver, ¿para qué soy útil? ¿Para qué sirvo? ¿En qué puedo ayudar? En la construcción de este proceso al cual hemos apostado, al cual ha apostado tanta gente, para pensar en este Ecuador de futuro. ¿Cómo puedo servir? Pero no, sin embargo, entonces están ahí. Bueno, entonces voy en este momento, me hago popular, y después voy a esto, y después voy al otro. Es decir, el famoso cálculo político. Y el servicio se terminó. Entonces, claro, esto me sirve para esto, pero ya se convierten en intereses personales. Sí, es ese llamado a recuperar los espacios que tanto se extrañan, ¿no? De divergencias, de llegar a tomar, a pesar de las diferencias, llegar a tomar decisiones colectivas, de que existan coordinaciones éticas, transparentes, coordinaciones que enfoquen el proyecto político, y que uno con la cabeza en alto diga, esto se decidió a pesar de todas las diferencias, pero así por esto. Y cuando tengamos un candidato, una candidata que pueda ser un candidato y una candidata que represente no los intereses personales o los intereses de grupos, sino que represente y la alternativa para los territorios. Porque mire lo que ha pasado, no solo en Pachacuti, hablemos de forma general. Ahora los partidos políticos solamente se organizan cuando viene una campaña,
cuando vienen elecciones y simplemente no hay formación política en los partidos, en los movimientos, y solamente traen importados a muchos candidatos, y ahí ese problema, llegan al poder y prácticamente no representan a esos principios, a esos valores filosóficos de la organización que les llevó, gracias al mandato popular, les llevó al poder, ya sea de concejales, de alcalde, prefecto, asambleístas, y eso realmente cada vez es peor el cambio de camiseta o el camisetazo o simplemente las cosas que pasan en la política, en los partidos y en el poder, doctor. Y déjeme decirle algo, ¿no? Que es cuando ya venimos de todo un proceso de una lucha de años, que ha costado también el que de pronto uno tenga, no sea muy bien visto cuando se dicen las cosas con esa transparencia. Cuando uno ve un candidato, una candidata como lo que ha pasado acá, ¿no? En el Consejo, déjeme decirle ahí, digo, qué vergüenza. No nos vayamos porque lejos. no representa la agenda política que nos hemos propuesto. Nada. Entonces, es que son gente en donde se les ha visto, perdonen, ahí en donde compañeros sí, otros para nada. Entonces, ¿y de quién depende esto? ¿Del Consejo Político, del coordinador? Entonces, retomemos las escuelas de formación. El manejo de lo público no es fácil, porque una cosa es el discurso y que vamos a cambiar y que vamos a hacer esto. Se llega a esos espacios de decisión y se encuentra con instituciones ineficientes, se encuentra con que no existen los recursos suficientes, se encuentra con que hay una burocracia terrible, unos procesos que no permite que las cosas fluyan. Entonces, esa es la verdadera situación. Y luego todo el manejo de la gestión de lo público, desde los recursos, la transparencia con la que se debe manejar. Estamos acabando la rendición de cuentas, ¿no? Y a veces siempre me ha parecido rendición de cuentas. A ver, ¿y quiénes están presentes? ¿Son solo los aplausos? No. Rendición de cuentas, decir, eso estamos, aquí estamos. Y luego queremos llegar acá, pero para llegar acá necesitamos esto, y que sea un proyecto colectivo, que no sea un proyecto individual. No puedo pensar un territorio al 2050 cuando no soluciono los problemas del 2025. Pero con indicadores y con resultados, no solamente el discurso, solamente una reseña de actividades. O sea, eso no es rendición de cuentas. Así es. Entonces, hemos visto de todo. Yo creo que en esta democracia imperfecta, en toda esta construcción que, a pesar de ir contra corriente y que parece a ratos tan difícil, es apostarle a que podemos hacer algo diferente, y ahí precisamente son las alternativas. Entonces, estamos viviendo una crisis en el Ecuador, las crisis de desempleo, crisis social, una crisis económica moral, tenaz. Entonces, problemas. Al inicio usted daba noticias. ¿Cuál es la mejor noticia? El niño Moy, que fue reconocido. La única y bien mejor por noticia. el niño Moy, porque representa además un niño que nació en condiciones tan difíciles y que tuvo una oportunidad, y que es uno entre tantos millones. Pero ¿cómo se hace que los niños Moy sean más, que se multipliquen, que no sea el niño sicario, sino que sea el niño que está en el deporte, el niño, la niña con oportunidades? Entonces, construir esto no es una cuestión de un gobierno, es todo un proceso que tiene que transformar este país. Entonces, partir desde esas estructuras, ver esas causas y no solamente atacar los efectos, como hablamos en planificación estratégica, y pensar hacia el mediano y el largo plazo siempre, ¿no? Entonces, manejo de planificación, visión, pero lo otro es la transparencia y comenzar a trabajar en conjunto. A iniciar por procesos de verdadero cambio y transformación. Eso es. Desde la base social. Por eso nosotros un poco, o sea, no concordamos con el gobierno, porque mire, el tema de la inseguridad no se va a resolver solamente con tanques de guerras, con armas, con leyes, sino que hay que atacar la verdadera raíz, que es la pobreza. Por supuesto. Es la pobreza lacerante que existe en muchos sectores, especialmente de la costa, doctora. En estos días, conversando con algunos emprendedores, porque no empresarios, emprendedores, ¿cuántos han tenido que cerrar?
por las extorsiones, porque se siente que hay una contracción económica en el país. Entonces, y la cuestión, y en mi ámbito, que cuando estoy con los jóvenes, ¿no? Que uno se alimenta, es, ¿qué pasa con los jóvenes? ¿Cuántas alternativas, cuántas perspectivas, oportunidades tienen? Entonces, hay que ir creando. El Ecuador es un país único, es un país maravilloso. La cuestión es que tenemos que comenzar a planificar, a trabajar menos en el discurso y trabajar más en acción, en los consensos, y que sí hay posibilidades de consensos siempre y cuando logremos coincidir en los objetivos que nos planteamos. Doctora, en la parte final, gracias por esta entrevista muy enriquecedora definitivamente. Esta oxigenación de la CONAIE, yo lo veo de esa manera, porque como usted decía, no sé, o sea, la CONAIE tomó la decisión de no irse por el correísmo o por el novoísmo, sino buscar una tercera vía. Usted que la conoce a Marlon Vargas, que es parte de Pachacuti, es parte de esta situación, ¿usted le ve, cómo la ve el futuro de la CONAIE a través de la representación de una nueva persona, en este caso de Marlon Vargas? Bueno, Marlon, conozco su trayectoria desde la Confeniaye. También, si usted revisa lo que hizo con ANAE, ¿no? Para unificar algunos pueblos, que siempre ha habido problemas, es una forma de alternar. Va alguien del pueblo, de la nacionalidad del Ecuarunari, después van de la Amazonía, de la CONAIS, en fin, o sea, hay toda una representación, hay un proceso muy interesante. Pero Marlon no va solo, es un consejo de gobierno, y ese consejo tiene que cumplir con esos 65 mandatos y tendrán que rendir cuentas después, cuánto han hecho, cuánto han bajado al territorio. Entonces, está establecida ya una línea que es el tema minero, una línea roja que no se va a pasar, es el tema minero, la extracción petrolera. Recordemos, él de Pastaza, viene también de estas zonas de explotación petrolera, lo del Yasuní, que es un punto que apagar los mecheros todavía no se ha logrado, no han hecho en este gobierno. Entonces son puntos rojos. El tema de la salud intercultural, de la educación intercultural, el tema de emprendimientos que lo han puesto, el tema de la recuperación de los saberes también. Entonces cada uno tiene una línea de trabajo. Así es que la apuesta no es por este Consejo de Gobierno, que está presidido por Marlon. Y esperemos que habrá la oportunidad tal vez de bajar a territorio, de analizar, de ver y de ir tomando algunas decisiones también en territorio. Por el momento, sí es nuevamente volver a retomar, a ver la organización, los errores cometidos y tratar nuevamente de reunir las fuerzas de estas tres grandes territorios, la CONAICE, la Confeniaye y la Ecuarunari. Muy amable a nuestra invitada, la doctora Patricia Herrera, en este análisis político bastante profundo que lo hemos efectuado a través de Radio Mundial 96.1 FM, señal abierta, y la señal digital para todo el mundo a través de Intermedia